Hola, soy Carlos Andrés Grajales Giraldo, estudiante de la maestría en TIC para la educación de la Universidad de la UDI. Y pues en este video voy a realizar un análisis de dos casos de evaluación en el aula. Ellos son tomados del portal de Colombia Aprende y en él vamos a reflexionar sobre las implicaciones pedagógicas y vamos a proponer mejoras apoyadas en el uso de las TIC. Entonces, como introducción, tenemos que esos dos casos, el uno analiza como tal una evaluación rígida o más bien tradicional y la otra, la propuesta por el segundo docente, es una evaluación que de cierta manera va a ser inclusiva porque se adapta al contexto y a las necesidades de cada estudiante. Número uno, este caso trata sobre una docente de primaria que aplica las evaluaciones orales al final de cada unidad. Y pues si el estudiante responde bien, obtiene una buena nota, mientras que si por el contrario responde mal, su nota va a ser muy baja. En este contexto como tal no hay retroalimentación ni tampoco seguimiento del proceso. Y el foco, por el contrario, es exclusivamente el resultado. No se centra en el aprendizaje. Bueno, entonces, ¿qué evidencias de aprendizaje recoge la docente Lucía? Pues Lucía recoge principalmente resultados de exámenes escritos semanalmente que aplica de manera regular cada viernes. Y para ello, pues guarda estos resultados y los usa al final del bimestre para calcular la calificación de cada estudiante. Entonces, por lo tanto, pues estas evidencias corresponden a evaluaciones sumativas de corte tradicional y en su mayoría reflejan producto final del aprendizaje y no necesariamente el proceso. Esto es lo que regularmente se vive como tal en las instituciones educativas en la actualidad. Todavía estamos adaptando dichos modelos tradicionales. Pero entonces nos podemos hacer una pregunta. ¿Serán suficientes como tal estas evidencias? Y pues la respuesta claramente es que no, puesto que aunque los exámenes periódicos pueden ser útiles como una fuente de información, limitar la evaluación únicamente a estos instrumentos puede resultar insuficiente para tener una visión completa y justa del proceso de aprendizaje. Como tal, entonces, algunas de las razones que van a sostener dicha propuesta es que reducen el aprendizaje a lo medible en una prueba escrita. No consideran además las diferentes formas de aprender ni los distintos estilos cognitivos, ni tampoco promueven el pensamiento crítico, creativo o colaborativo del estudiante. Y pues además, este tipo de evaluaciones puede generar ansiedad y no necesariamente reflejar lo que el estudiante ha comprendido, puede aplicar. Como decimos coloquialmente nosotros, los docentes en el aula, la educación no es aprender para el momento, sino aprender para la vida. Por eso la evaluación debe contemplar tanto el proceso como el resultado, usando diversos instrumentos que capturen el desarrollo de las competencias cognitivas, pero también actitudinales y procedimentales de cada uno de los estudiantes. Entonces, ¿qué sugerencias podemos darle a la docente Lucía? La primera es complementar esas pruebas con evaluación formativa y esto pues va a implicar retroalimentar después de cada prueba, también ayudando a que los estudiantes pues identifiquen los errores y sus estrategias de mejora. Para eso pues podemos incluir rúbricas, criterios claros que permitan una evaluación más transparente, pero también orientada a las competencias de la materia como tal.
puede ser incorporar una diversidad de instrumentos en el portafolio de aprendizaje. Y para esto pues podemos evidenciar avances, reflexiones y logros personales. Podemos también utilizar los proyectos o tareas integradoras, los ABP, que muestren cómo se aplica lo aprendido. Y pues ayudarnos de infografías y evaluaciones multimodales, como videos explicativos. Además, podemos decir que usar las TIC para enriquecer la evaluación pues implica hacer uso de herramientas como Kahoot, EducaPlay, Google Forms o Padlet, el tablero digital que permiten aprender integrando las TIC por medio de juegos y favorecer prácticas formativas. Aplicar evaluaciones también multimodales, es decir, hacer uso de videos explicativos, de infografías o simulaciones, que puede servir para enriquecer esa parte académica, pero también que atrae tanto al estudiante como es la tecnología. Bueno, y por último, la última sugerencia es orientar la evaluación al aprendizaje y no a la calificación. Es decir, pues que allí tenemos que cambiar el chip de guardar resultados a usar resultados para mejorar la enseñanza y apoyar a los estudiantes. Ver la evaluación como un proceso continuo, flexible, pero también centrado en el desarrollo de cada estudiante. Bueno, entonces pasemos a ese caso número 2 y es que consiste precisamente en que un docente Mario aplica y utiliza múltiples fuentes de evaluación para aplicar a la diversidad de estudiantes que tiene en el aula. Además, este considera los diferentes estilos de aprendizaje que se pueden implementar aplicados a las necesidades educativas o también a los contextos familiares de cada uno de ellos. Bueno, entonces, identificando precisamente las fortalezas de este docente, evidenciamos primero que él va a implementar una evaluación diversificada, ¿cierto? Es decir, que va a usar múltiples fuentes de evaluación o de instrumentos, como son conversaciones, cuadernos, obras teatrales, proyectos, rúbricas, inclusive el mismo portafolio, lo cual enriquece la comprensión del proceso de aprendizaje y favorece la evaluación auténtica. Otro es el enfoque formativo. Y pues en este podemos decir que se utilizan los resultados de la evaluación no para calificar únicamente, sino para identificar necesidades de aprendizaje y orientar esos refuerzos pedagógicos. La tercera fortaleza es la evaluación continua. Y en esa pues no se espera un momento puntual, sino que lo que se pretende es recoger evidencias en distintos momentos y de diferentes maneras. Todo el tiempo es un momento para evaluar. Eso lo tienen que tener claro los docentes. Una cuarta fortaleza sería la atención a la comprensión y la aplicación del conocimiento. Y pues allí lo que se proponen son obras teatrales, proyectos, y pues esta evaluación conlleva la transferencia del aprendizaje a situaciones reales, lo cual pues es coherente con los nuevos enfoques pedagógicos activos y significativos. Y pues una última fortaleza sería el uso reflexivo de la información, pues allí mantiene como tal un portafolio con anotaciones, lo cual demuestra una práctica sistemática de observación y de análisis del proceso de cada uno de sus estudiantes. Bueno, y ahora entonces, ¿qué fuente usan como docentes para evidenciar el aprendizaje? Pues allí podemos decir que como docentes las fuentes para evidenciar ese aprendizaje pueden incluir uno, pues lo que es productos académicos como son escritos, exposiciones, proyectos, creaciones artísticas. Dos, observaciones directas, es decir, participación en clase,
el trabajo que realizan los estudiantes en equipo, también el lenguaje corporal. Tercero, los instrumentos estructurados, y allí aplicaríamos lo que es rúbricas, listas de chequeo o escalas de valoración. Y evaluaciones formales e informales, allí pues hablamos de pruebas escritas o orales o actividades lúdicas. Y también pues tenemos que hablar de los portafolios, los diarios de campos que manejamos nosotros como docentes, porque allí pues nosotros tenemos un registro sistemático sobre el avance del grupo y de los estudiantes en particular. Y pues Mario emplea todas estas fuentes de forma integrada, mostrando que la evaluación es multimodal y que se debe alinear con los enfoques actuales de la enseñanza. Y bueno, ¿será que entonces esos resultados de las evaluaciones son solamente para evidenciar ese plan de refuerzo? Pues nosotros contestaríamos que no, porque aunque una función valiosa de la evaluación es orientar los planes de refuerzo, sus resultados no se limitan solamente a esto, porque pues también sirven para diagnosticar las dificultades, saber qué vacíos previos tiene el estudiante, y también para hacer un ejercicio de retroalimentación que tome conciencia precisamente el estudiante de su proceso de aprendizaje. Y obviamente también tenemos que ajustar la práctica docente, incluso si los planes ya van a estar preestablecidos. Y lo que no podemos dejar de omitir es que estos avances se deben de comunicar también pues, a las familias o a los equipos interdisciplinarios que dentro de la institución manejemos para promover que el aprendizaje sea continuo. ¿Y qué otras decisiones pueden tomarse a partir de esos resultados obtenidos? Pues además del refuerzo, los resultados de evaluación pueden orientarse a decisiones como hacer adaptación de estrategias pedagógicas, es decir, que nosotros como docentes cambiemos las metodologías si ciertas prácticas no nos están funcionando o no están siendo efectivas. Otro es hacer ajustes curriculares flexibles, pues aunque nosotros tenemos un plan anual, nosotros debemos de organizar esos tiempos y también incorporar actividades intermedias o conectar temas según las necesidades de los estudiantes. Y también pues algo muy importante es hacer una debida atención a la diversidad que nosotros tenemos en el aula, es decir, implementar apoyos específicos como tutorías o actividades diferenciadas para estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje. Y también hacer una promoción de competencias efectivas, es decir, fortalecer habilidades socioemocionales, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, entre otros instrumentos, según pues lo revelen las evidencias que nosotros podamos recoger. Y bueno, pues estos casos reflejan prácticas frecuentes en nuestras aulas, donde aún se concibe la evaluación como una medición final y homogénea. Sin embargo, como en el caso de Mario, al incorporar enfoques formativos o diferenciados y apoyados en TIC, podemos transformar la evaluación en una herramienta poderosa para el aprendizaje significativo. Y pues podemos decir como conclusión que Lucía muestra una responsabilidad al mantener un registro riguroso, pero su enfoque evaluativo está limitado y está centrado en la medición, es más tradicional. Y pues ampliar esas prácticas a una evaluación más auténtica, formativa y diversa, pues le puede permitir a ella y a muchos docentes que todavía adaptan este modelo tradicional a conocer realmente el progreso de sus estudiantes y pues apoyarlo de forma más efectiva en su proceso de aprendizaje. Y pues también Mario demuestra una práctica evaluativa muy enriquecedora, formativa, coherente, con el enfoque integral del aprendizaje y su capacidad de usar la evaluación para retroalimentar el proceso y no solo como una medición de resultados. Es un ejemplo de innovación, pero también, como en el caso de él, nos invita a ver la evaluación como un instrumento para transformar
y mejorar continuamente la enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.